Hola Iglesia, ¿cómo anda? Buenas tardes. Bueno, un gusto poder compartir esta reflexión con ustedes. Espero que estén muy bien, que estén pasando esta cuarentena extendida unidos como familia y bueno, un poco de eso también quiero hablarles. El título de esta reflexión es Manteniendo la unidad. Eh, para eso he traído un pasaje que está en Génesis, que es la historia de la Torre de Babel. Muchos la conocen. Eh, Acompáñenme ahí a Génesis 11, donde dice: en ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. Construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y se dijo: la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. Rescato algunas palabras principales. Dice que estaban unidos porque hablaban lo mismo, o sea, se ponían de acuerdo, todos hablaban el mismo idioma, podían ponerse de acuerdo, trabajar juntos con un objetivo en común. Eh, Dice, el Señor mismo dice, todo lo que se propongan lo podrán lograr. Habla de una unión fuerte, o sea, podían ponerse de acuerdo, estaban enfocados en un propósito en común más allá de sus propósitos particulares. Entonces esa es una fórmula para que la unión sea fuerte y que se puedan lograr muchas cosas. Dice, todo lo que se propongan podrán lograr. Entonces, el problema es que la motivación era incorrecta. Por eso Dios boicoteó sus planes. La motivación de esta gente era hacerse famosos, llegar al cielo por ellos mismos. Había una soberbia en este pueblo que Dios la, la castigó, digamos, entre comillas, porque simplemente los confundió, ¿sí? Le dio distintos idiomas y no podían ponerse de acuerdo y por lo tanto perdían ese propósito en común. Entonces, por eso esa confusión, por eso se llamó Babel, esa ciudad. Y el tema es que había una desobediencia, porque Dios le había, luego del diluvio, les había encomendado poblar la tierra, diseminarse para poblar la tierra, y esta gente quería estar unida y construir esa ciudad y esa torre, o sea, había desobediencia y con un objetivo que no estaba teniendo en cuenta ni a Dios y era para también adorar a dioses paganos, dicen los historiadores. También hablan de que en la cúpula de la torre había como ladrillos azules, como simulando que llegaba al cielo la torre de Babel. Entonces, lo que importa acá es el principio de la comunicación y del propósito en común que hacía que también aplica para la iglesia. Esa comunicación y ese propósito en común aplica para la iglesia al punto de que nosotros vemos en distintas partes de la palabra que Dios nos hace hincapié en la unidad de la iglesia, en que, digamos, estando unidos,
somos protegidos por el buen pastor, que están todas sus ovejas unidas, y la oveja que se aparta, que se aísla, que se corta sola, por enferma, por rebelde, por quebrada, por lo que sea, está vulnerable a los ataques del enemigo. Lo podemos ver en que en comunión con los hermanos dice, orando unos por otros, serán sanados, la oración del justo tiene poder, cómo podemos estar fortaleciéndonos y sobrellevando las cargas unos a otros. Habla de que servimos de guía y somos guiados, recibimos y damos ánimo y fortaleza en momentos de angustia, que dice que podemos poner en práctica los dones, y en el ejercicio de los dones el hermano a mí me bendice los dones y talentos que Dios le dio, y a su vez cuando yo pongo a ejercitar los dones y talentos que Dios me dio, bendigo a mi hermano. O sea, claramente la unidad de la iglesia es algo que Dios lo quiere y lo usa, digamos, y es algo que debemos mantener. ¿Y a qué me refiero con mantener? Hay en Efesios 4, el apóstol Pablo habla de hagan todo lo posible por mantenerse unidos. O sea, hace referencia a que en Cristo hemos sido adoptados y hemos sido unidos con la iglesia, unidos con los hermanos en Cristo. Es una obra del Espíritu Santo la unión. Nuestro trabajo es cuidar la unidad, mantenerla, que es un desafío, ¿no? Porque acá cuando Pablo le habla a la iglesia de Éfeso, no estaban en medio de una pandemia, en medio de una medida de preventiva sanitaria de distanciamiento social, que ojo, distanciamiento social no es aislamiento social. Nos puede pasar que estemos aislados socialmente y aislados de la iglesia, y eso es peligrosísimo, no nos tiene que pasar. Aislados, ¿cómo la diferencia entre distanciados y aislados es: el distanciado puede estar en contacto, puede seguir involucrado, puede seguir orando por el otro, pidiendo oración, rindiendo cuentas a otro hermano, conectado, alimentándose, viendo prédicas, viendo reflexiones, leyendo la palabra, compartiéndole a otros. O sea, necesitamos seguir en contacto, porque el distanciamiento es físico, pero no emocional o espiritual. Tenemos que seguir en contacto. Entonces, pero esto que hace referencia acá el apóstol Pablo es justamente cuidemos la unidad, porque es como cuando uno ordena la casa, como para poner un ejemplo cotidiano. Vos, digamos, te forzaste, todos ahí ordenando, cada uno ordene su pieza. Los que tienen hijos me van a entender bien. Un esfuerzo para dejar todo como uno quiere, listo, bárbaro, quedó bien, estamos contentos. Si no lo mantenés, digamos, no es que dura una semana ordenada. En media hora, en un rato, puede desordenarse por naturaleza. O sea, es como que fluye naturalmente nuestra capacidad de desordenar, y de los niños también, más aún. Entonces, está en el ser humano. No hace falta hacer un curso de capacitación para desordenar. O sea, es como que naturalmente fluye el caos. Entonces, lo mismo pasa con la unidad o con la división. Si no la cuidamos a la unidad, la división viene seguro. Los conflictos y los motivos para desunirnos. Es como que debemos procurar cuidar la unidad en todo momento. Entonces, la importancia de este consejo, no es un consejo, es una instrucción que Pablo da. No es que sugiere
cuiden la unidad. No. Es un mandato. Cuiden la unidad. Porque costó caro. Costó la sangre de Jesucristo en la cruz. Él nos unió. Entonces debemos cuidarla en todo momento. ¿Y cómo? Pablo en 1 Corintios 1, 9 y 10 dice: amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Ahí dice que tengamos unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Somos todos diferentes. ¿Cómo podemos tener un mismo pensar? La clave es estar, digamos, enfocados en un mismo propósito. Debemos, como les pasó a los de la Torre de Babel, que estaban enfocados en un propósito, o sea, cada uno de ellos seguramente tenía propósitos particulares, pero los dejó en un segundo plano y se enfocó en el propósito en común, que era hacer la torre. Se pusieron de acuerdo. Lo mismo nosotros debemos hacer como iglesia, que podamos priorizar el propósito principal de la iglesia, que es glorificar a Jesús, o sea, hacer quedar bien a Dios. Entonces el resto de los propósitos particulares, familiares y demás quedan en un segundo plano. Cada uno de nosotros al momento de buscar a Dios seguramente buscó bendiciones en lo familiar, en lo laboral, en la salud, distintas cosas que todos en algún momento buscamos y probablemente por eso hayamos llegado a la iglesia. El tema es que podamos ponerlas en un segundo plano, entendiendo que, como dice la palabra, buscar primero al reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas, vendrán como consecuencia, vendrán porque Dios es bueno, pero lo importante es que dejemos bien parado el nombre de Dios, que lo hagamos quedar bien a Dios. Entonces eso nos lleva a que por ejemplo, ser cuidadosos con nuestras palabras, así como la comunicación en los de la Torre de Babel era clave, que se ponían de acuerdo, que nosotros tengamos en claro la importancia de cuidar nuestras palabras, porque la palabra tiene poder para construir o para destruir. Entonces, que podamos pensar en el otro al momento de cada palabra que damos, entendiendo que eso tiene un impacto y que vamos a rendir cuenta por cada una de las palabras que nosotros digamos o escribamos. Hoy que está todo lo que tiene que ver por chat, por mensaje, justamente siendo responsables y evitando las visitas y evitando tanto contacto presencial por una cuestión del distanciamiento que tenemos que respetar. Aprovechemos la tecnología, aprovechemos los chats, los mensajes, los audios, pero teniendo en cuenta el impacto que cada una de las palabras que demos, cómo le van a afectar al hermano, cómo le van a afectar al otro. Entendiendo esto qué mejor que podamos compartir una prédica por internet, que podamos... pero esforzarnos, o sea, si podemos hacer una llamada, a veces es mejor una llamada. Si podemos hacer una videollamada, es mejor aún, porque el otro puede ver nuestro lenguaje no verbal, nuestros gestos, tantas cosas que también al otro le permiten entender un poco más lo que uno le está diciendo. Ponernos en el lugar del otro es importante, y entender de que
digamos, si vemos algo a nivel iglesia que no nos parece bien, que quisiéramos que se haga de otra manera, que detectamos un inconveniente, un error, un defecto, hablemoslo con la persona que puede solucionar el problema. No lo hablemos con 10, 20 personas que no pueden, no son las personas que pueden solucionarlo, porque eso es cuidar la unidad o descuidarla. Que podamos usar las palabras para lo bueno, para remarcar lo bueno, para reconocer lo que se está haciendo bien, para reconocer a los que trabajan, reconocer a los que limpian, a los que acomodan, a los que trabajan con los niños, a los que trabajan con los scouts, a los que trabajan, a los ancianos que están en la toma de decisiones, que ponen de su tiempo por cada uno de nosotros, a los que preparan, a los que trabajan, al Colo, a Joel, a todas las personas que trabajan digamos, y están sirviéndonos con los dones y los talentos que Dios le dio, trabajan con adolescentes, a los que trabajan con las mujeres, con los varones, a la reunión de oración, todo el trabajo que hace Martín. Yo solo cito algunos casos, a cada uno de los músicos. Hay tanto por reconocer, tanta gente que hace tantas buenas cosas durante años y hoy lo sigue haciendo, entonces tenemos que ser agradecidos. Eso es cuidar la unidad. También aprovechar, como dice Romanos 13, del 7 al 8, dice: no le deban nada a nadie, páguenle a cada uno lo que deban pagarle. El que se le debe honra y reconocimiento, dénsela. En 1 Timoteo 5, 17 dice: los ancianos que gobiernan bien la iglesia deben ser doblemente apreciados, especialmente los que se dedican a predicar y enseñar. Entonces, en la iglesia la vida espiritual fluye a través de los hermanos. No viene directo de Dios y estando aislado de los hermanos. Es algo que fluye a través de los hermanos. Entonces, y que pensemos lo bueno de los hermanos, que pensemos lo bueno, como dice Filipenses 4:8, que pensemos lo bueno, y que si el propósito principal es honrar a Dios y glorificarlo y hacerlo quedar bien, y que dice que los que no lo conocen creerán a partir de ver el amor que hay entre los hermanos. Pensar lo bueno, se le complicó, me debe plata y no me lo puede devolver. Bueno, pensar lo bueno, elegir pensar lo bueno. Dijo esto, hizo aquello. Bueno, elijo pensar lo bueno, porque si no, ahí se mete el enemigo y divide. Nosotros tenemos que procurar la unión, y muchas veces procurar la unión por estar enfocados en el objetivo de hacer quedar bien a Dios en este mundo, va a hacer que objetivos personales queden en un segundo plano, al punto de perder tiempo, perder dinero, perder cosas a título personal, pero pensar lo bueno del hermano y perdonarlo y digamos, como dice Pablo ahí en 1 Corintios 6, que dice no ir a tribunales para arreglar problemas que hay entre los hermanos. Ir a tribunales inconversos, o sea, no llevar a la justicia un tema que no nos podemos poner de acuerdo entre nosotros como hermanos. Entonces, que podamos honrar a Dios y que no lo hagamos quedar mal, porque lo importante es que mantengamos la unidad. Hablemos entre nosotros, citemos a alguien que nos ayude para intermediar entre nosotros, pero el enfoque principal es priorizar la unidad. Y como para terminar, sí, lo más importante es que recordemos que el distanciamiento que debemos respetar no nos aísle, no nos separe del resto de los hermanos, porque estando unidos como familia de la fe, estando unidos, vamos a ser bendecidos, porque Dios trabaja en nosotros a través de los hermanos. Y todo lo que hagamos por mantener la unidad es algo que a Dios le agrada. El riesgo que no entendamos esto es que
nos vayamos enfriando, nos vayamos ensimismando, nos olvidemos de los demás y estemos ensimismados en nuestros problemas, en nuestros temores, en el temor del contagio, en el temor del virus, en el temor de lo económico, en el temor, y estemos aislados y estemos enfriados espiritualmente, que le pasa a todas las iglesias que se aíslan, que se enfrían, que no están en contacto entre ellos, que no se encienden mutuamente, terminan muriéndose espiritualmente. Que podamos ser una iglesia sana, una iglesia fuerte, una iglesia unida. Y que, como dice el Señor Jesús, dice en Juan 17:21, dice: te pido que se mantengan unidos entre ellos, y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. O sea, propósito evangelístico. Dios sabe por qué hace las cosas y sabe por qué nos pide que mantengamos la unidad de la iglesia. Cerramos orando, hermanos. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra nos recuerda lo que más te importa, que es que podamos mantenernos unidos como familia, mantenernos unidos como iglesia, Señor, entendiendo que la unión nos la diste muriendo en la cruz. Jesús muriendo en la cruz nos unió como su cuerpo, nos unió con nuestros hermanos, y nuestro trabajo es hacer todo el esfuerzo por mantener la unidad. Señor, ayúdanos con tu Espíritu. Gracias, Señor, gracias por tu Espíritu que nos capacita para hacer lo que no está en nuestra fuerza, Señor. Tu Espíritu nos va a recordar esta palabra al momento de elegir usar bien nuestras palabras, de cuidar las palabras que decimos, con quién las decimos, cuál es la motivación por la cual lo decimos, entendiendo de que podemos construir o destruir. Señor, ayúdanos a ser responsables, Señor, y a pensar en el otro, a priorizar el otro, Señor, a pensar bien del otro, Señor. Ayúdanos para que podamos priorizar el propósito que como iglesia tenemos de levantar tu nombre, Señor, de hacerte quedar bien, y que de esa manera, Señor, al ver la unidad de la iglesia, muchos serán alcanzados por tu amor, podrán conocerte, entregarte su vida, Señor, y también ser parte de esta gran familia de la fe, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias por esta iglesia, gracias por todo lo que has hecho en esta iglesia y a través de esta iglesia, Señor. Gracias por dejarnos ser parte de ella, Señor. Te pedimos que la bendigas, Señor, y de que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que podamos ser cada uno de nosotros responsables y procurar la unidad, Señor, y estar siendo instrumentos para bendecir al resto de los hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén.